porque Dios... Ah, claro. No, pero Dios, Dios es el que se mueve en todas las cosas, hermano. Dios se mueve en todas las cosas y Él tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Amén. Solamente dice, clama a mí, yo te responderé. Dios está siempre dispuesto a escuchar a su pueblo. Amén. Y cuando nosotros le decimos de corazón, Dios hace la obra. Amén. Y también cuando no hacemos lo que Dios quiere, también nos habla de la oreja. Pero cuando nos habla de la oreja es para bien, hermano. Es para bien. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los testimonios, ¿no? Bueno, una vez comprobamos que Dios es fiel en todo momento. Eso es para que su fe vaya creciendo, hermano. Que su fe vaya creciendo. Les damos gracias, damos la bienvenida a todos los hermanos que han llegado en este momento. Gloria a Dios, porque no se van a perder la palabra. Recién va a empezar. Invitamos a nuestro pastor José, que él trae el mensaje de este día. Reciba su porción hoy. Señor les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Génesis capítulo 12. ¿Cuántos anhelamos recibir del Señor? Todos nosotros anhelamos recibir de Él. Génesis capítulo 12. Vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 12 y también del capítulo 13. Amén. ¿Ya lo encontró? Génesis 12 del 7 al 8. Y luego nos pasamos al capítulo 13, versículo 3 y 4. Amén. Dice así la palabra del Señor, Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Capítulo 13, versículo 3 y 4. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te bendecimos, te alabamos y te exaltamos. Te damos gracias por este hermoso jueves que nos das, Señor, y la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa de oración, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, Padre, que nos centres aquí, Señor, que pongas en nosotros un espíritu receptivo, deseoso de aprender de tu palabra y de que la misma llegue hasta lo más profundo de nosotros, Señor. Padre, rompe todo cansancio, todo sueño, toda distracción, y que nuestra presencia aquí sea para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Quítame a mí, Señor, que tu palabra no tenga estorbo, y de todo lo que suceda, Señor, la gloria, el poder y la alabanza te pertenecen solo a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de este mes, ya estamos empezando el mes de abril. El tiempo corre, hermanos, rapidísimo. Amén. Después viene mayo,
Viene junio y ya están los juguetes saliendo. El tiempo corre, hermanos. Hay que aprovechar el tiempo, como decía Pablo, porque los días son malos. El tema de este mes es no descuidando el altar de Dios. No descuidando el altar de Dios. Amén. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos una idea o un concepto de lo que era el altar de Dios en ese tiempo. En el Antiguo Testamento el altar era un lugar físico, donde se ofrecían varios animales, se ofrecían ovejas, se ofrecían bueyes, como holocausto y también como ofrenda al Señor. Y había una característica de esos animales, de cómo tenían que ser para ser aceptos delante de la presencia del Señor. Debían ser animales limpios y animales sin defecto. Veamos en el libro de Levítico, capítulo 22, la referencia a esto. Levítico, capítulo 22. Versículo 17. Levítico 22, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Amén. Eran características bien claras y bien específicas de cómo tenía que ser esa ofrenda que se llevaba al altar del Señor, obviamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí estamos claros eso. No es que nosotros acá venimos con un cordero el día domingo, o venimos acá con una cabra o con una vaca entera, y esta vaca es en representación de 4 familias para que el pastor venga y la parta y se haga un charco de sangre aquí y rociar. Eso ya no ocurre, eso ya no opera. Pero lo importante y lo rescatable del Antiguo Testamento es que el altar era justamente el lugar de encuentro con el Señor, de Dios con el hombre y del hombre, obviamente, con Dios. Ahí el Señor se manifestaba, ahí es donde ocurrían los sacrificios, y el hombre tenía que presentarse ante ese lugar con amor, tenía que presentarse con humildad, tenía que presentarse con reverencia, tenía que presentarse en consagración, tenía que presentarse con temor y temblor a dar su ofrenda, a llevar su ofrenda para que sea acepta delante del Señor. Ese es el Antiguo Testamento, y obviamente el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir, lo que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. En la actualidad, el altar es nuestra vida, es nuestro corazón, donde cada día debemos ofrecer al Señor sacrificios agradables, como dice Romanos capítulo 12. Ofrezcamos pues a Dios sacrificios agradables al Señor. Vamos a ver la Biblia también en Hebreos capítulo 13, verso 15.
el autor de Hebreos nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan, ¿qué cosa? Su nombre, que confiesan su nombre. Amén. Romanos capítulo 12, se los mencioné hace un momento, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Culto racional, en otra versión de la Biblia, significa lo que normalmente deben de hacer. ¿Qué es lo que normalmente debemos hacer? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a centrar la enseñanza de esta tarde en lo que pasó con Abraham, en por qué él levantó los altares, qué pasó en la vida de él y qué consecuencias tuvo el dejar a un lado, el levantar esos altares al Señor, y qué podemos aprender nosotros. Amén. Leímos ya en Génesis 12 que el Señor se le aparece a Abraham y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y en ese lugar donde el Señor le habla, en el versículo 7, Abraham edifica un altar a Jehová que se le había aparecido y le había hablado y le había mostrado su voluntad para con él. ¿Para quién era ese altar, hermanos? Era para Dios. Es importante establecer y ratificar eso. El altar que Abraham levantó tenía que ser hecho para Dios, para el único Dios verdadero, para el único Dios vivo. Amén. Hermanos, no es suficiente tener altares en nuestras vidas si no sabemos para quién son esos altares. La gente tiene altares. En la sociedad vemos muchos altares. Usted puede darle el nombre que sea, pero no sirven de nada si no sabemos para quién son y a quién los estamos ofreciendo. Lo importante para nosotros como hijos e hijas de Dios es entender a quién estamos ofreciendo sacrificios, ya no de animales, sino sacrificios vivos, sacrificios santos y agradables. Entender a quién lo estamos haciendo. Cuando venimos a la iglesia y sacrificamos nuestro tiempo, nuestro cansancio o nuestro descanso, hay que entender a quién lo estamos haciendo. El día de mañana, con la ayuda del Señor, tenemos vigilia por motivo de la Semana Santa. Debemos entender a quién venimos, por qué lo hacemos, qué es lo que me motiva a mí a pasar una noche sin dormir y estar en comunión con los hermanos. ¿Estamos entendiendo eso? No sirve de nada un altar si no sabemos para quién lo hemos edificado y para quién lo hemos hecho. Abraham sabía esto muy bien. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo se construía toda clase de altares. En ese tiempo había cualquier cantidad de altares donde de igual manera se sacrificaban animales y se los ofrecía. Las otras naciones y la gente de la tierra de ese tiempo tenían sus ídolos, tenían sus dioses, tenían sus baales, tenían sus imágenes de acera, y ellos construían altares donde sacrificaban para esos dioses. Amén. Pero la palabra de Dios nos hace saber que cada uno de nosotros debemos tener muy en claro que todos los demás dioses son ídolos mudos, como dice Pablo. Primera a los Corintios, capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Versículo 2. Dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, ¿qué dice? Como se os llevaba, ¿a dónde? A los ídolos
mudos. Hay una característica de esos ídolos. Son ídolos mudos. Pablo dice, recuerden cuando ustedes eran gentiles, se los llevaba, se los extraviaba, llevándolos a ustedes de la misma forma como se los llevaba a los ídolos mudos. Pablo especifica claramente cómo son esos dioses. La diferencia en relación al altar o a los diferentes altares, que es lo que vamos a ver más adelante, los diferentes altares que construyó Abraham, comparado con los demás altares, eran que fueron construidos a ídolos mudos. Mientras que Abraham construyó el suyo, ¿para quién? Para el Señor. ¿Para quién debemos construir altares, hermanos? Para el Señor, para el Señor. Busquemos en la palabra del Señor Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Versículo 18. ¿Ya lo encontró? Habacuc capítulo 2, verso 18. Está antes de Sofonías, antes de Ageo, de Zacarías. Si lleva por Mateo, se pasó. Habacuc capítulo 2. Si va por Salmos, está muy atrasado. Métale más fuerza. Versículo 18 al 20 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Palabras claras, hermanos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la escultura? No sirve absolutamente de nada, hermanos. ¿Estamos claros? Pero hermanos, ¿qué del Dios al que nosotros adoramos? ¿Qué del Dios a quien nos acercamos y nos ofrecemos como sacrificio vivo? ¿Qué con Él, hermanos? Abramos la Biblia una vez más en Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 y 10. Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. En estos tiempos también hay altares, hermanos, construidos a ídolos mudos. Altares levantados a ídolos mudos, a dioses mudos, que no necesariamente se encuentran en la religión tradicional. También hay altares mudos a ídolos como el placer, hermanos. A ídolos como el materialismo. A ídolos como las religiones falsas, a ídolos como los entretenimientos no correctos o no de acuerdo a la palabra del Señor, a ídolos mudos como el machismo o como el feminismo, a ídolos mudos como el rencor, como la avaricia, como la codicia, hermanos. Se levantan cada día y muchos de esos altares son adorados y se traen ofrendas a esos altares. Primera a los Corintios capítulo 10, Pablo nos muestra algo muy importante. Y sería bueno que usted estos versículos los anote y los tenga como referencia. Dice la palabra que debemos de presentar nuestra defensa como obreros aprobados. Amén. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 19 en adelante dice: ¿qué digo pues?
¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Son preguntas que deben de impactarnos a nosotros. ¿Somos mejores que Dios al pensar de que adorando a esos ídolos vamos a encontrar el favor de Dios? Usted puede verlo en cualquier Biblia y está allí. Y está allí. Palabras del apóstol Pablo. Cualquiera, dice la palabra, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. ¿Con quién? Con los demonios. Con los demonios. Pablo lo dice muy claro. ¿Quién es el que está en realidad detrás de estos ídolos muertos? Detrás de la avaricia, detrás del materialismo, detrás de la religiosidad, detrás del orgullo, detrás del rencor, detrás de la falta de perdón. Está el enemigo, que el Señor lo reprenda. Adorar, servir y sacrificar a cualquiera que no sea el Dios verdadero es hacerlo ¿a quién? ¿A quiénes? A los demonios. Porque son ellos los que influyen, son ellos los que nos dan y nos dan. No, sigue guardando rencor, sigue. Él te hizo esto, ella te hizo esto. No te preocupes, mantente, tú tienes la razón. No, es que el dinero siempre es necesario, hay que sacarse el aire, porque esa es la felicidad aquí en este mundo. Y uno sigue alimentando eso. Hermanos, cuando nosotros tratamos de servir y adorar a Dios en la carne, es decir, no haciéndolo como dice la palabra en Juan, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a tales adoradores. Cuando nosotros tratamos de servir y adorar a Dios, no en espíritu y en verdad, sino en la carne, el Señor no es el que recibe esa adoración, es el enemigo. Porque Él escudriña el corazón. Él sabe a quién estamos levantando los altares. Voy a ir un poco más allá. ¿Usted sabe que en la iglesia se pueden levantar altares a ídolos falsos? Claro que sí. Cuando vengo con rencor, cuando vengo con odio, cuando vengo con resentimiento y alzo mis manos pero guardo resentimiento y vengo a un culto porque no quiero venir al otro culto, porque en ese culto está la persona que me hizo daño, y levanto las manos y digo amén. Lo que estamos haciendo no es sacrificando, ofreciendo sacrificios al Señor, sino al enemigo. Vengamos y estemos a cuentas, dice el Señor. Si nuestros pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Usted me pregunta a mí, pero pastor, ¿se puede hacer eso? Sí, cuando venimos disgustados, cuando venimos con odio, cuando venimos para que nos vean, mas no porque tengo sed de Dios. Cuando venimos porque no quiero que me llamen por teléfono, cuando venimos porque no quiero que me vayan a visitar, cuando venimos porque quiero que todo el mundo piense de que no hay ningún problema en mi casa. En ese momento estoy viniendo con ídolos mudos delante del Señor. Y el enemigo es quien recibe eso. Como pueblo de Dios, hermanos, no podemos ni debemos servir y adorar a ningún Dios, solamente a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y así como Abraham, en medio de un pueblo y en medio de una época donde habían altares levantados a ídolos mudos, así como él supo construir altares para el Señor, sin importar cuántos en esos últimos tiempos estén construyendo los suyos a dioses que no lo son, así como Abraham lo hizo en ese tiempo, también tenemos que hacerlo nosotros. Amén. Somos el pueblo de Dios y solamente a Él tenemos que edificar altares. Ya lo leímos en Génesis.
el Señor le habló en el capítulo 12, verso 7, y él, después de que recibió la palabra del Señor, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, punto seguido, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios te da una palabra, Dios te muestra algo, Dios te revela algo, Dios te levanta el ánimo, Dios te da una revelación a tu vida. Edifica el altar. Gracias, Señor. Tomo esa palabra. Padre, tomo el desafío. No me voy a quedar plantado, no me voy a quedar estancado. Edifico un altar para que cuando pase el tiempo, y eso lo vamos a ver ya mismo, vuelva a ese lugar y recuerde: aquí me hablaste tú, Señor. Aquí tú me contestaste en relación a mi necesidad. ¿Cómo no confiar en ti? Vuelvo a levantar otro altar en la situación en la cual me encuentro, porque sé que tú me vas a hablar. Y así como me llevaste de esa situación a la victoria en la que me encuentro, también llegaré a la victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también, hermanos, el descuido a nuestro altar trae consecuencias. El descuido a levantar nuestro altar al Señor trae consecuencias, y consecuencias serias, hermanos. Hace un momento dijimos que es en el altar donde los sacrificios eran requeridos y eran ofrecidos al Señor. Era en el altar donde Abraham pedía dirección de Dios para su vida. Él se acercaba, Dios se encontraba allí con él y le daba la dirección que necesitaba, le recordaba las promesas, le decía: yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto, ven acá. Yo soy el Dios que te saqué de tu tierra, de tu parentela. Sigue avanzando. No lo sacó de Egipto, lo sacó de su parentela. Amén. Pero hubo un tiempo en la vida de incluso Abraham cuando él descuidó buscar al Señor. Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis capítulo 12, versículo 10. ¿Ya lo encontró? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham ¿a dónde? ¿A dónde? ¿El Señor lo mandó allá? No. Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Y el propio verso 10 dice ¿por qué? ¿Qué dice? Porque era grande el hambre en la tierra. ¿Él fue a Egipto porque el Señor se lo pidió? Él fue a Egipto por una situación circunstancial en la cual estaba siendo probada su fe, su dependencia y su confianza en Dios, porque había hambre en la tierra. No porque buscara al Señor en un altar, no porque buscara la dirección del Señor. Fue a Egipto debido a las circunstancias que lo rodearon. Descuidó buscar el consejo de Dios por las circunstancias que le rodearon. Dios le había dicho que permanezca ¿dónde? En la tierra de la promesa. Nunca le dijo no te iba a faltar nada, pero sí le dijo yo estoy contigo. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aprendido esa realidad? Puede que nos falten cosas, pero Dios está con nosotros. Puede que estemos pasando con cierta escasez, pero Dios está con nosotros. Esa lección Abraham tenía que aprenderla. Fue a Egipto debido a la condición de las circunstancias que le rodeaban. Dios le había dicho que permanezca en la tierra de la promesa, donde Dios le prometió bendecirlo, donde Dios le prometió guardarlo, donde Dios le prometió proveerle a él. Pero ¿dónde fue a parar? Verso 10 ya lo leímos, a Egipto. Y en Egipto pasó circunstancias problemáticas durante el tiempo que él estuvo allí. Verso 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera.
También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Qué estaba provocando a Abraham al decir que era su hermana? De que Faraón cometa ¿qué? Pecado, adulterio, por no seguir el consejo de Dios, por no obedecer, por no permanecer, hermanos. Amén. Se me viene a la mente cuando Saúl fue desechado, y eso lo tratamos en el devocional de este día lunes. Samuel le dijo a Saúl: espérate 7 días, no hagas nada. Después de 7 días yo regreso, conversamos y vemos qué hacemos. Pasaron los 7 días y dice la palabra que el pueblo se le desertaba, el pueblo se le estaba yendo, el pueblo empezó a tener argumentos en su corazón y en su mente: esto no funciona, esto no funciona, esto no va más, el profeta Samuel no regresa, estamos perdidos, chao. Y al ver las circunstancias que le rodeaban, ¿qué es lo que hizo Saúl? En un impulso decide ofrecer sacrificio como si él hubiese sido un sumo sacerdote, cosa que no era. Y aparentemente hizo algo que no era pecaminoso, no hizo algo que no era incorrecto, ofrecer un sacrificio a Dios, pero le correspondía al sumo sacerdote. Termina el sacrificio, llega Samuel, lo mira y dice: ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste eso? De no haberlo hecho, sobre tu familia iba a estar perpetuamente el reinado de Israel. Por cuanto lo hiciste, Dios se proveyó de otro. ¿Quién fue el otro? David. Por no consultar al Señor, por descuidar el altar de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo? Muchos de los problemas, hermanos, en nuestras vidas han sido resultado de tomar decisiones sin buscar la dirección y la aprobación de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es verdad. Es verdad. Mis problemas y mis circunstancias difíciles han sido porque no busqué a Dios cuando tenía que buscarlo. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Cuánto más cercano estará el Señor a sus hijos y a sus hijas como para buscarlo a Él? Ese movimiento, hermanos, esa decisión, aquella cosa que estamos por hacer, ¿realmente buscamos a Dios? ¿O estamos siendo impulsados por nuestras emociones? O quizás lo estamos haciendo porque somos influenciados por otros para hacerlo y pensamos que está bien hacerlo. El trabajo al cual queremos hacer, aquella persona con quien queremos casarnos, en fin, cualquier decisión que querramos tomar, ¿lo estamos haciendo porque hemos buscado el rostro del Señor o lo estamos haciendo simplemente porque nos parece bien? Porque las circunstancias me obligan, porque al igual que Abraham había hambre y yo tengo que moverme. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Dónde está la línea que separa la confianza del Señor y el atrevimiento de nosotros, de pensar que nuestras decisiones sin el favor de Dios van a ser aprobadas por Él? No puede darse, hermanos. Y la Biblia es el testigo claro de hombres y de mujeres, de pueblos que tomaron decisiones pensando de que lo que hacían era agradable a Dios cuando en realidad no lo era. Y las consecuencias están aquí. Amén. Uno de mis profesores de teología lo decía y yo lo repito varias veces: la Biblia no tiene siempre finales felices. La Biblia no tiene historias rosadas.
en las que todos vivieron felices para siempre. La Biblia tiene lo que pasó. Y lo que importa es aprender de lo que pasó para que a ti no te pase. Amén. Es nuestra responsabilidad edificar nuestro altar al Señor. Génesis capítulo 13. Del 1 al 7. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él, ¿quién? Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Quién fue el que levantó altar ahí? Abraham. ¿Lot levantó algún altar? Nunca levantó un altar. Estaba con Abraham. Eso sí es verdad. Estaba con Abraham. Pero él no levantó altares. Lot nunca edificó altares a Dios. Y ya vimos nosotros hace un momento que es el altar. Es nuestra vida, es nuestro sacrificio, nuestra intimidad, nuestra oración, nuestra búsqueda de Dios, nuestro deseo de santificación, de consagrarme, de mantenerme agradable al Señor. Hay gente que no quiere eso, quiere que otros edifiquen altares y ellos se apegan a esas personas. Quieren Abrahams y ellos son Lot, ahí estoy con él. Él busca a Dios. Yo estoy aquí. Él sacrifica su vida. Él se compromete con el Señor. Él busca agradarlo, aun cuando tenga que pagar el precio. Y el otro está ahí. Él clama a Dios, doblega sus rodillas, busca el rostro del Señor, y Lot está allí. ¿Sí estamos entendiendo? La responsabilidad del altar también era de Lot, de que levante un altar, de que él busque a Dios. En la Biblia no está especificado que Lot haya edificado altares. Él estaba tranquilo y aparentemente seguro con que Abraham edificara todos los altares. Y su falta de tener un altar edificado a Dios trajo como resultado decisiones nefastas para su vida, y no solo para su vida, para su familia, hermanos. Sigamos leyendo el capítulo 13 del versículo 8 en adelante. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, me hubiese dicho hijos, y Lot consultó a Jehová. Y Lot edificó altar, y Lot buscó el rostro del Señor para ver dónde le convenía. Ese capítulo, ese versículo no está, hermanos. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Cuando Abraham dejó que Lot escogiera primero qué parte de la tierra quería, Lot
como no había edificado altares para buscar del Señor la guianza y el consejo adecuado, hizo su decisión en lo que a él le parecía correcto. Y hermanos, no sé usted, pero he llegado a la conclusión que muchas veces lo que a mí me parece correcto es justo lo que a Dios no le parece correcto. Lo que yo considero que no hay problema es lo que Dios me dice, sí hay problema. Sí hay problema. Amén. Si somos hijos de nuestro Padre Celestial, Él espera nuestra dependencia de Él y Él espera nuestra obediencia de Él. Amén. En el devocional del día lunes nosotros tratamos eso aquí en el departamento administrativo. Y que cuando el Señor nos dice algo, que lo hagamos y nos dice las instrucciones seguras, es porque Él sabe que haciendo eso vamos a encontrar bendición. Si no lo hacemos, estamos llegando a concebir de manera incorrecta que nuestro plan da mejores resultados que el plan de Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Pero lo triste es que a veces hacemos eso. Hacemos las cosas de acuerdo a lo que nos parece a nosotros, no en relación a lo que Dios establece en su palabra y que requiere que nosotros dependamos de Él. Toda la llanura de Sodoma y Gomorra le pareció correcta. ¿Por qué? Porque él se dejó guiar por sus ojos, por la vista, solamente por eso. Obviamente llanuras verdes, pastos exuberantes, tenía la apariencia de un lugar correcto para escoger, pero al final nosotros nos damos cuenta que fue un error, hermanos. Fue un error haber escogido ese lugar, porque él debió haber edificado un altar y consultado al Señor. Le hubiera dicho, está bien, Abraham, tienes toda la razón en lo que me dices. Estamos pasando problemas y tú y yo somos familia. No debemos estar pasando este tipo de altercados y peor aún, permitir que nuestra generación o nuestras gentes estén en altercado. Consultemos a Jehová. Busquemos el rostro del Señor para ver el consejo correcto, dónde debes ir tú y dónde debo ir yo, porque a Él servimos. Después de todo, Él es el que te dijo a ti que salgamos de nuestra casa, de nuestra parentela, y Él nos iba a llevar al lugar donde Él tenía diseñado para nosotros. ¿Qué mejor que buscarlo a Él para consultar dónde debes estar tú y dónde debo de estar yo si es que nos tenemos que separar? Eso debió haber sido lo correcto. Amén. Pero la Biblia tiene lo que pasó, no lo que debió haber sido, lo que pasó. La aplicación queda para nosotros, hermanos. Cuando tenemos una encrucijada, buscamos al Señor. Cuando hay una disyuntiva en nuestras decisiones, buscamos al Señor. Meses atrás a las parejas nosotros les hablamos sobre la cobertura, sobre el hecho de que el hombre ejerce cobertura sobre la mujer y que la esposa también ejerce cobertura sobre el varón. Y que donde uno de los dos toma una decisión fuera de esa cobertura, está entrando en terreno peligroso. Porque la cobertura tiene que ser de ambos. No, mi amor, yo no considero que debes hacer eso, o no creo que eso de ahí esté correcto. Sigamos orando al Señor. No, ya tomé la decisión. ¿Y qué pasa? Salimos de la cobertura. Procuremos no salir, hermanos. La elección que hizo, que pensó que era la correcta, fue la equivocada. Fue la equivocada. Lot escogió a Sodoma y Gomorra porque no buscó a Dios. Él no sabía la realidad de Sodoma y Gomorra. Yo les pregunto, hermanos, si Lot hubiese sabido que allá habían prostitutas, habían homosexuales, habían lesbianas, había toda clase de lujuria, toda clase de depravaciones de la carne. Si a él le hubiesen llevado noticias de que eso es lo que le esperaba en Sodoma y Gomorra, ¿él hubiese ido? No. ¿Pero quién sabía eso? ¿Abraham? Dios lo sabía, porque ambos estaban entrando a ese lugar. Abraham fue muy sabio. Tú por un lado, yo por otro lado.
No sabemos qué hay más adelante, pero no debemos avanzar en problemas. Listo, busquemos a Dios para ver por qué lado te vas tú y por qué lado me voy yo. Él no, él vio nada más. Él solamente vio. Como el pastor dice los domingos, yo la vi hermosa, toda una guitarra. La creación de Jehová en una mujer, esa es para mí. Pero, ¿y acá? ¿Y en el alma? ¿Y en su espíritu? Solamente vimos la llanura, pastos verdes y exuberantes. Dios iba a enviar fuego y azufre sobre esas ciudades debido al pecado, debido a la maldad que se daba en esos lugares. Las elecciones que nosotros hacemos van a tener una influencia tremenda, no solo sobre nosotros, sino sobre otros también. La esposa de Lot y sus hijas estaban en Sodoma y en Gomorra porque Lot decidió ir allá. Las consecuencias también acarrean nuestro círculo, hermanos. Amén. Es necesario y es responsabilidad nuestra edificar altares, no descuidarlos, hermanos. Si no cultivamos nuestra vida de intimidad con Dios, estamos en problemas. Vamos a recorrer al hombre para buscar. Pastor, ¿usted cree que? Hermana, ¿usted cree que? ¿Y usted cree que? ¿Y usted cree que? ¿Qué considera usted? ¿Debo de hacerlo o no debo de hacerlo? ¿Debo de hacer tal o cual cosa o no debo de hacerla? ¿Qué te dice el Señor? Amén. Nosotros el año pasado tuvimos un tiempo de consejería acá, de consejería cristiana, en la tarde de los días domingos. Y una de las cosas que nos enseñaron es que nosotros como consejeros, nuestra labor es demostrarle todas las opciones posibles a esa persona, que quizás por la situación en la que se encuentra no tiene la suficiente lucidez para ver qué opciones puede tomar. Pero es menester de esa persona y si de su dependencia a Dios, el buscar cuál de esas opciones es la correcta. No podemos nosotros decir, haz esto. Porque si lo que decimos nosotros es incorrecto, ¿de quién es la culpa? Del que le dio el consejo. Y segundo, creamos dependencia. No es que para que me vaya bien le pregunto al pastor. Para que me vaya bien le pregunto al consejero. ¿Me pongo la camisa azul o la camisa verde? ¿Vengo al primer culto o vengo al segundo culto? ¿Como arroz con menestra? Y eso que estamos de ayuno. ¿O como guatita? ¿O fanesca? Mañana. Debemos nosotros cultivar nuestra vida de intimidad, hermanos. Y si somos conscientes de que hemos descuidado, tenemos que hacer el esfuerzo por volver a edificar nuestro altar al Señor. Amén. ¿Qué sucede cuando no edificamos el altar? Solamente quedan métodos, solamente quedan estrategias, solamente quedan programas, solamente queda algo a nivel humano, a nivel intelectual y no hay cambios. Si descuidamos el altar podemos venir a todos los cultos, pero en la casa estaremos secos, enjutos, porque no hemos meditado, porque no tenemos en nuestro hogar un tiempo o un momento en el cual buscamos a Dios, en el cual meditamos, mientras estamos en nuestras camas, mientras estamos sentados, mientras estamos ahí, en nuestro trabajo. Cuando no edificamos el altar, no somos sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué el pastor, por qué el Señor se revela a tal hermano? ¿Por qué tal hermano sale del culto diciendo, Dios me habló en esta prédica y a mí no? Examina tu vida de altar. Examina cómo está tu intimidad con el Señor. A lo mejor la has descuidado. Cuando no edificamos el altar, no podemos discernir si lo que recibo viene de Dios o viene del hombre. Eso es lo que pasaba con la iglesia en Berea. Ellos corrían a la palabra para ver si lo que estaban diciendo era correcto. ¿Por qué? Porque tenían sus sentidos agudizados por el uso correcto del discernimiento espiritual. Amén. Cuando no edificamos el altar, mis convicciones pueden estar iguales. Mis estudios teológicos pueden estar iguales. Pero se pierde mi condición espiritual para vivir a Dios dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el problema no es solamente saber o no saber, el problema es vivirlo. La fe viene por el oír viene por la palabra del Señor, pero también dice, creo que en Santiago, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores.
¿cómo puedo hacer lo que oigo si no tengo mi altar, si lo he descuidado? Amén. Cuando no edificamos el altar, más interesa mi rol, mi cargo, que servir a Dios. Yo sé que eso no hay en Cristo Vive. No, es que aquí yo soy el líder. Calle delante de mí toda la tierra. No, abran paso que aquí llega el músico santo. Ay, es que yo voy y mi sombra ya bota melodías. Cuando descuidamos el altar, nos aferramos al cargo. Y déjeme decirle que en el cielo no habrán cargos. Nos aferramos a algo que va a terminar aquí. Cuando descuidamos el altar, solo nos aferramos a cargos y a rangos que son impuestos aquí para servir a la gente, pero arriba no, hermanos. Cuando no edificamos, no edificamos el altar, nos agotamos. Otra vez al culto, otra vez al ayuno. Ay, Dios, esta semana de prédica todos los días a las 7 de la noche, que el pastor Eugenio no tiene nada más que hacer en su vida que solo dedicarse al Señor. No tiene nada más, porque él está dedicándose a algo que trasciende. Y su materia prima no es un papel, no es medicina, somos nosotros, a quienes Dios le ha puesto la carga de edificarnos, de él ser un canal de bendición. Ay, es que no tienen otra cosa de qué hablar. No, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pedro dijo, no puedo dejar de hablar lo que he visto, no puedo dejar de hacerlo. Van a tener culto el domingo, ay, pero es feriado, no pasa nada si no hay culto. Es verdad, no pasa nada bueno. Puede que pase algo malo. Cuando no edificamos el altar, nos molesta que otros lleguen a niveles espirituales que nosotros no hemos llegado, simplemente porque somos nosotros los que hemos descuidado. Ay, ese hermanito, esa hermanita tiene 3 meses en la iglesia y ya la cogieron para una red. Y ya la próxima semana va a servir acá. Y yo tengo aquí desde que los dinosaurios existieron y no me llevan para nada. ¿Cómo está nuestro altar, hermanos? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar? Y segundo, no debemos de aferrarnos a servir en la iglesia para servir. Yo sirvo porque donde quiera que estoy, la presencia de Dios va conmigo. No tengo que estar en una red para sentirme activo. No tengo que estar en un ministerio para sentirme activo. Tengo que estar en el Señor para sentirme activo. Amén. En la casa, en la célula, donde quiera que voy. Ay, ¿por qué el pastor José no me coge para su red? Pero si Dios ya te compró a precio de sangre y sangre de su Hijo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pastor va a derramar su sangre, hermanos? Solo el pastor de pastores. Y la dio completa. Amén. Cuando no edificamos el altar, nos preocupa más ser líderes que ser siervos. Nos preocupa más el liderazgo que el servicio. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Porque Él tenía su altar encendido. Y años atrás creo que se trajo la enseñanza sobre tener el fuego encendido en el altar en los ayunos. Él tenía el fuego encendido en su altar. Lo tenía claro. Cuando no edificamos el altar, incluso llegamos a perder los valores del reino. Llegamos a perderlos, hermanos. No debemos permitir una vida contaminada. No debemos permitir una vida en la cual simplemente nos basemos por apariencias o por lo que vemos. Finalmente,
capítulo 13, versículo 3 y 4. Y este punto abre la invitación para que nosotros meditemos. Versos 3 y 4. Y volvió por sus jornadas. Recordemos que en el capítulo 12 se había ido a Egipto. Y que en el capítulo 13, versículo 1, ya salió de Egipto. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el monte de Jehová, el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que hizo cuando salió de Egipto? ¿A dónde fue? A donde tenía que haber estado. A donde tenía que haber estado, hermanos. El altar que había hecho al Señor como lo primero. Haciendo un poco de análisis, es interesante el nombre de Betel y Jai. Betel significa casa de Dios. ¿Pero qué significa Jai? Lugar de ruina. Él hizo un altar entre la ruina y la bendición. Me acuerdo de Josué: escogeos hoy a quien servís, si a los hombres, a los dioses o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entre lo que no conviene y lo que sí conviene, tiene que haber un altar, un lugar, un momento, una ocasión en la cual: Señor, necesito tu dirección. Señor, necesito que tú me muestres. Entre Betel y Jai debe de haber un altar, hermanos. Él volvió, Él se dio cuenta, Él regresó. Pero la falta de un altar en nuestras vidas va a traernos ruina, hermanos. Va a traer desesperación, va a traernos incluso llegar a producir en nosotros incredulidad, frialdad, alejamiento. Y eso trae consigo crítica, murmuración y maldición. Amén. El altar del Señor en nuestras vidas tiene que ser restaurado. No debe de ser descuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque el descuido es una de las causas más grandes de ruina. Elías, cuando se enfrentó a los sacerdotes de Baal, él preparó el altar de Dios, que había sido descuidado y que había sido destruido. Y una vez que el altar fue reparado y puesto el sacrificio y todas las cosas en orden como Dios las deseaba, ¿qué pasó? Fuego cayó del cielo, consumió el sacrificio, y dice la palabra que lamió la tierra. ¿Cómo está nuestro altar, hermano? ¿Cómo está su altar? El altar no es un lugar físico, el altar no es religiosidad, el altar es mi intimidad con Dios. No es solo devoción, es una vida devocional. Porque el acto de devoción es algo a lo cual yo me puedo sentir obligado. Tengo que venir a la iglesia. Es algo a lo cual yo me siento por tradición. Es que hay que ir al culto, es que soy cristiano, tengo que venir. Eso no es el altar, eso es venir a la iglesia, que es diferente. Amén. La vida devocional es nuestra vida íntima, donde la gente no me puede ver, pero solamente Dios me ve. Donde la gente no escucha lo que yo digo, pero solo Dios lo escucha. Ese es el mejor altar que puedo levantar. Porque acá puedo ser motivado por la adoración de otros y derramarme y doblar mis rodillas. Pero cuando no hay nadie, como dice Jesús Adrián Romero, cuando nadie me ve, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué levantamos? ¿Qué piedras utilizamos para levantar ese altar? ¿Y qué clase de sacrificio llevamos al Señor cuando nadie me ve? Cuando no necesito agradar o no necesito mostrarle a la gente lo que hago o no hago. Ese es el altar verdadero. Esa es mi intimidad con Dios. Y eso es lo que tiene que estar cuidado, tiene que estar guardado, tiene que estar alimentado, tiene que estar edificado, tiene que ser nutrido, hermanos. No en vano decía Pablo: orad sin cesar. No cuando hay culto.
Porque si no tendríamos que traer un pocotón de camas acá a la iglesia para que todo el mundo viva aquí. Orad sin cesar es mi vida de intimidad. Dios no le interesa nuestra religiosidad, Dios no le interesa en nuestro conocimiento, nuestra intelectualidad, no le interesa nuestra teología. Si nada de eso va acompañado de una intimidad, no le interesa al Señor eso. Él desea corazones con un altar edificado correctamente. Y si en algún momento se descuidó, pues hay que arreglarlo. Si en algún momento nos fuimos a Egipto, hermanos, es tiempo de volver a ese lugar entre Betel y Jai, ese lugar donde el Señor nos hablaba, ese lugar donde me deleitaba tanto doblando mis rodillas, ese lugar donde mis lágrimas decían mucho más de lo que mi boca podía hablar. A ese lugar debo de regresar. Ese lugar donde no me importaba el tiempo que pase, donde no me importaba los teléfonos que suenen, donde no me importaba las horas que avancen. Entre Jai y Betel, entre la ruina y la casa de mi Dios, ese es el lugar donde yo debo de levantarlo, hermanos. Amén. Es tiempo de restaurar nuestro altar. Ese altar que quizás está arruinado, ese altar que quizás está dañado, que quizás está algo deteriorado. Quiero que te pongas de pie. Déjame decirte algo, Daniel. No importa cuándo dejaste ese altar, no importa cuándo lo descuidaste. Lo importante es que Dios es Dios de oportunidades. Y hoy es la oportunidad para edificar tu altar, para levantarlo, para arreglarlo. Yo quiero invitarte a que vengas acá al altar de la iglesia, con el altar que somos cada uno de nosotros. Ven acá delante del Señor. Empieza a adorarlo al Señor. Yo sé que Dios está tocando corazones. Yo sé que Dios está tocando vidas en este lugar. Señor, aquí estamos tus hijos e hijas, Señor. Necesitados de ti, Señor. Abraham descuidó el altar y se fue a Egipto. Y pasó por problemas. Y pasó por dificultades. Pero aún ahí, Señor, vimos tu mano, tu misericordia, porque Él salió de allí con ganancias, Señor. Pero Él salió de Egipto y volvió al lugar donde antes estaba, donde estaba ese altar descuidado. El Señor te dice: vuelve a ese lugar. Vuelve a ese lugar donde te deleitabas buscándome. Vuelve a ese lugar. Vuelve a ese lugar. Vuelve a ese lugar, iglesia. Por un momento en tu presencia. Díselo. Por un instante de tu amor. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Por un Nos volvemos a ti, destello Señor. de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toca cada vida, Señor. Nada más. Toca cada corazón, Señor. Todo daría. Enciende, Señor. Enciende, Señor. Importaría En el nombre poderoso de Jesús. lo que tenga que En el nombre de pasar, Jesús. lo En el que nombre tenga poderoso de que Jesús. esperar. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor.
por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti, por ti. Por un momento en tu presencia, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Dile al Señor, Señor, tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Levanta tus manos ahí donde estás. De tu presencia, De tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti.
presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele y que debilita, que desespera. Padre, glorifícate, Señor. Gracias, Señor. Por ti. Gracias, Señor. Tengo Gracias, Señor. hambre de ti. Gracias, Señor. Sigue fortaleciendo, Señor. Gracias, Señor. Sigue fortaleciendo, sigue levantando, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aumenta esa hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Hambre de ti. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos permites levantar a ti, Señor, nuestras manos, adorarte y exaltarte en este lugar, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos todo poder y toda la alabanza. Adora al Señor, dale gracias. Dale gracias porque su palabra no vuelve vacía. Dale gracias porque su palabra queda en tu corazón y no solo en el tuyo, sino en el de tu casa. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, sella este tiempo, Señor, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, aviva en nosotros el deseo tuyo, Señor. Aviva en nosotros, Señor, aquello que habíamos dejado a un lado, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Dale gracias al Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe la gloria, mi Dios. Recibe la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Puedes darle un abrazo a la persona que tienes cerca. Dale una palabra de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios por su palabra. Verdaderamente cada mes que tenemos un desafío de la palabra de Dios, en este mes pues